tal, chicos? En esta ocasión vamos a hablar sobre las relaciones entre clases. La programación orientada a objetos, como ya hemos hablado en algunos videos, es un paradigma de programación que organiza el código en torno a objetos. Los objetos cuentan con características que son los atributos y comportamientos que son los métodos, que están definidos por medio de las clases. Esto se centra en el diseño y la interacción entre objetos. Como ventaja tenemos la reutilización de código, la modularidad, la flexibilidad y escalabilidad, y facilita el mantenimiento del código. Puede ser usado en desarrollo de aplicaciones, diseño de sistemas, simulaciones, etc. Un diagrama de clases es una herramienta visual utilizada para representar las clases en un sistema y su relación entre ellas, como aquí tenemos en pantalla. Estas se representan mediante rectángulos divididos en tres partes. Como primer punto tenemos el nombre de la clase, que sería la parte superior que contiene el nombre de la clase. La sección intermedia, que incluye los atributos de la clase, y la última parte que contiene los métodos de la clase. Generalización. Una relación de generalización conecta a una clase general, clase padre o superclase, con una clase más especializada, que sería la clase hija o una subclase. De forma que se puede decir que la clase hija o la subclase es una clase padre. Especialización. La especialización se basa en la relación de herencia, donde una subclase hereda los atributos y métodos de una superclase y también puede agregar nuevos atributos y métodos o modificar los existentes según sus necesidades específicas. El polimorfismo. El polimorfismo es un concepto que nos permite que una clase se comporte como otra clase en la jerarquía de la herencia. Permite que un objeto puede presentar diferentes comportamientos según en el contexto que se utilice. Por ejemplo, aquí tenemos la clase animal, public void, make a sound, que sería hacer un ruido. En este caso sería el sonido de un gato, que aquí mismo lo tenemos, que es la clase gato extendida animales, que dice miau, que es make a sound miau, porque es un gato, y la clase dog, que aquí representaríamos lo que es el polimorfismo, porque aquí tenemos lo que es make a sound, pero en este caso el perro no dice miau. Las ventajas radican en la flexibilidad y la extensibilidad que proporciona, permite escribir un código más genérico y reutilizable y facilita la implementación de patrones de diseño. Los modificadores de acceso son público, protegido, default y private. Aquí está el público, se puede acceder desde cualquier parte del programa. El protegido solamente hasta la subclase. El default es solamente entre la clase y el paquete, y el privado solamente se puede acceder desde la misma clase. Ahora, las relaciones entre clases. Tenemos la asociación. La asociación es una relación entre dos clases, pero sin una dependencia fuerte entre ellas. Por ejemplo, clase A se asocia a la clase B. La flecha apuntará hacia la dependencia. Con esto vemos que la clase A está asociada a la clase B. Por ejemplo, aquí tenemos Brujo. Podemos ponerle un nombre y mostrar aquí en el código. Tiene una mascota. La agregación. La agregación es una relación de todo parte entre dos clases, en la que una clase es parte de otra clase. Con esto decimos que la clase A contiene varios elementos de la clase B. Y aquí tenemos un ejemplo, que tenemos que el zoológico, aquí tenemos que está aquí, zoológico tiene varios animales. Ahora, la composición. La composición es una relación todo parte similar a la agregación, pero con una diferencia clave. Su relación es totalmente comprendida de tal modo que conceptualmente una de estas clases no podría vivir sin que la otra existiera.
por ejemplo, aquí tenemos el panal posee abeja, pero no puede existir un panal que no tenga abejas. Entonces ahí está el punto. Ahora, la herencia. La herencia implica la creación de una nueva clase a partir de una clase ya existente, que sería la clase padre, y se crea la clase hija. La clase derivada hereda las propiedades y comportamientos de la clase base y puede agregar sus propias características o modificar las existentes. Por ejemplo, aquí tenemos la clase animal, que tiene como atributos el nombre y la edad. Y podemos heredar en la clase hija, que es la clase perro, que se extiende a animales. Por ejemplo, añadirle el atributo de raza. Pero esto de aquí se hereda a la clase perro. Por ejemplo, el perro tendría un nombre, una edad y, en este caso, también una raza. Las interfaces. Una interfaz es una estructura que define un conjunto de métodos que una clase debe implementar. Una interfaz proporciona un contrato o una especificación para las clases que la implementan, asegurando que cumplan con ciertos requisitos que proporcionen cierto comportamiento. Algunas de las características más importantes para las interfaces son la definición de métodos, la implementación múltiple, el contrato de implementación y la reutilización del código. En lenguajes como Java, la definición de una interfaz se realiza mediante la palabra clave interfaz. Aquí tenemos un ejemplo en el cual aquí está el nombre de la interfaz, que sería Dribble, Void Draw y Double Get Area. Aquí tenemos que declara dos métodos, Draw, que es dibujar, y Get Area, que es obtener el área. Cualquier clase que implemente esta interfaz deberá proporcionar una implementación para estos dos métodos. La herencia por interfaz, también conocida como implementación de interfaz, es un mecanismo que permite a una clase heredar los métodos y la firma de métodos de una interfaz. En lugar de heredar las propiedades y los comportamientos de una clase base o una clase padre, una clase puede implementar una o varias interfaces para adquirir ciertos comportamientos y obligaciones. La sintaxis para poder implementar una interfaz en Java implica usar la palabra clave implements. Por ejemplo, aquí tenemos public class, mi clase, que sería en este caso mi clase, y implementamos mi interfaz. Ya. La herencia por abstracción se refiere a la capacidad de una clase de heredar características y comportamientos de una clase base. Una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente, sino que se utiliza como base para derivar clases concretas. La clase base abstracta proporciona una estructura común y define métodos abstractos, o sea, sin implementar, y métodos concretos con implementación, que clases derivadas deben implementar o pueden heredar directamente. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí es lo que tenemos de la herencia por abstracción. Aquí tenemos calcular área. Este sería nuestra herencia por abstracción. Listo. Aquí tendríamos lo que es nuestra herencia por abstracción, y aquí también, como vemos, tenemos una clase abstracta que sería figura en este caso, pero ustedes saben que puede ser diferentes figuras como triángulo, círculo, cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí está la clase abstracta y aquí tenemos la herencia de la clase abstracta, que sería cuadrado aquí en esta parte, y nos daría el color y la figura. Muchas gracias.